Se les felicita a mis amados hermanos porque son resistentes, sí, aguantadores, ¿eh? Es la hora difícil, y otra vez me tocó a mí la hora difícil. Ahorita estoy dando. Por lo tanto, no vamos a extendernos mucho porque nos va a dominar el cansancio, ¿va? Pero siempre hay algo que el Señor puede darnos, regalarnos, y seguimos en la línea. Me parece que algunos hermanos ya se fueron al mall, al rato les seguimos nosotros. Gloria a Dios. Agradezco a los hermanos de la multimedia ahí que me ayudan, y por supuesto a todos los que están conectados en las plataformas distintas de la tecnología de la inteligencia artificial. Estamos hablando más. Muy bien, con la temática que estamos, amados hermanos, cree tú y serás salvo tú y tu casa, que es una promesa que aparece en varias porciones de la Escritura, ¿verdad? Sí. Esta se refiere, bueno, sí está la cita de Hechos, capítulo 16. Hechos 16 se refiere a la experiencia que está teniendo aquel carcelero de Filipo, sí, que acaba de experimentar un temblor, y pues pensó que se habían ido los presos y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Y entonces quiso suicidarse, pero llegó a tiempo la palabra, y entonces fue tocado, fue ministrado de alguna manera por el Señor. Entonces la ministración, con todo lo que hemos estado viendo, puede venir también por fenómenos naturales. Así es que un temblor, una sacudida, una inundación, una pérdida, ahí va, es parte de la administración. Pero la primera pregunta que les hace el carcelero a los ministros, a los apóstoles ahí: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16, ¿eh? Sí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y otra vez puse pocos puntos ahí, no como los de mis antecesores que tenían 34 puntos. Yo solo 6. Ahí vamos con la primera. ¿Será esta una pregunta infantil? Porque yo creo que sabemos qué hay que hacer para ser salvo, ¿o no? Bueno, aparentemente sabemos, creemos saber. ¿Qué le responden los ministros aquí en este caso? Pues lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el sacrificio que hizo en la cruz. Confesar con sus bocas que Jesucristo es el Señor. ¿Qué más es? Poder llegar a decir que Jesús es Dios. Pueden decirlo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. A muchos les cuesta eso, pero Jesús es Dios. Entonces creo que ya somos salvos, según este caso. ¿Verdad? ¿Por qué preguntaba yo si será tan infantil la pregunta? Porque hay otros casos que preguntan lo mismo. Hay un joven rico, espléndido en vestiduras y no sé qué más dice ahí, está en San Marcos, ¿sí? Ya no les voy a dar ni citas porque se me distraen mucho. Pero ustedes conocen esos pasajes. Y se acerca a Jesús, un joven rico, de mucho dinero, y hace la misma pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y
¿Y qué le responden en este caso, en este otro caso? ¿Qué le responden? Pues tú ya sabes, le dicen. Tienes que cumplir los 10 mandamientos. Eso fue lo que le respondió Jesús a este. Respecto de la misma pregunta. Cumpliendo los 10 mandamientos se salva uno entonces. ¿Les gusta la pizza, hermanos? No. Yo creo que no hay a quien no le gusta la pizza, ¿va? ¿Les gusta la pizza? ¿Han comido pizza? Pues ya transgredieron uno de los 10 mandamientos, o uno de los mandamientos del Señor. Entonces ya nos perdimos. Que uno de los mandamientos de Dios, porque son más de 10, hay varios más ahí, es que dice que no se puede servir en una misma mesa producto carne y producto lácteo. Que ni sabía usted de ese mandato, ¿sí? En la misma mesa no se puede servir. En Israel no te pueden servir cuando te sientas en un restaurante producto lácteo, sea leche, sean quesos. Si va a haber jamón, si va a haber carne. Ese era el problema de los que han ido allá, que cuando es la hora del desayuno queremos huevitos con leche y con jamón, ¿verdad? Nada, era huevos con pescados y mucho, por la ley que existe de no juntar esos dos productos. Entonces ya transgredimos, ¿eh? Y a este joven le dicen, pues para ser salvo necesitas cumplir los mandamientos. Y todavía el muchacho se atreve a decir, bueno, pues yo ya los he cumplido. Y los guardo desde joven, desde chico, desde que tengo conciencia, no sé qué. Pues te falta una cosa más, le dice. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los necesitados de tu comunidad. Santo, qué difícil se la pusieron, hermano. Pero esa fue la respuesta de Jesús a uno que estaba preguntando, ¿cómo puedo ser salvo? Ahí hay otro caso, es un escriba, un intelectual. Dice, un adinerado, un intelectual ahora. Y lo mismo le pregunta, ahí está en Marcos también, ¿sí? Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué recuerdan ustedes que le contestó a este escriba? Ya está escrito, le dice. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, fue lo que le respondió. Pues entonces así voy viendo muchos ejemplos más y todos con respuestas distintas. Entonces no estamos hablando de una pregunta tan infantil. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Porque yo debo creer en mi salvación para después poder alcanzar a mi familia, ¿va? Allá está aquel áspero discípulo de Jesús, Pedro, pero atrevido, ¿va? Ve caminar a Jesús en el agua y dice, yo también puedo, Señor, ayúdame. Y conocen el pasaje y se atrevió y caminó Pedro también sobre las aguas, pero no sé qué le desvió la vista, como a mí me la desviaron ahorita. Y que se hunde Pedro, ¿va? ¿Y qué pasó ahí? Ahí no dio tiempo a cumplir los mandamientos, ahí no daba tiempo a hacer el protocolo y a amar al prójimo, si estaba ahogándose ahí el Señor. Ahí solo levantó la mano, porque a veces se cree que por levantar la mano ya somos salvos. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Aceptaron 10, 20 porque levantaron la mano. Pues Pedro levantó la mano y ¿qué dijo? Sálvame, Señor, que me ahogo. Y cuando sintió la mano tersa del Señor, que con fuerza lo la sacaba del atolladero en el que estaba, del hundimiento en el que estaba. Esa fue una salvación para él. Solo gritó, sálvame.
sálvame que perezco. ¿Se acuerdan de aquellos muchachos que gritaron cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén para ver si le daban el templo? Sí, la entrada en el borriquito. Sí, dice que los muchachos o la multitud presente comenzó a alabar al Señor, a decir expresiones interesantes, hijo de David y no sé qué otras, y entre esas surge la palabra Hosana. Hosana al rey, Hosana al hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana quiere decir lo que dijo Pedro cuando se estaba ahogando: sálvanos, Señor, porque perecemos. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvo, hermanos. Solo grite, clame: sálvame, Señor, que perezco. Sálvame, Señor, que estoy desesperanzado y en ti está la esperanza. Ahí está el método más fácil, diría yo. Por ahí hay otros más, pero no me voy a extender mucho. Me gustaría que si viéramos Hechos capítulo 2 y 37. Vuelven a hacer la misma pregunta las multitudes que oían. Hechos capítulo 2, el verso 37. Vamos a ver si estoy bien. Sí, ese es el primer discurso de Pedro. El primer discurso en el Nuevo Testamento, el primer discurso en el Nuevo Pacto, el primer mensaje para la iglesia, ¿sí? Ahí está, acababa de ocurrir la experiencia del aposento alto y fue Pedro el que tomó el micrófono y empezó a predicar, y la prédica está narrada en todo el capítulo 2, por eso ese capítulo 2 es largo, y habló un montón de cosas, y habló de que ustedes mataron a Jesucristo, pero resulta que Dios lo levantó de los muertos y la resurrección es la que hace el milagro, y todo lo que dijo, y nosotros lo hemos visto y no sé qué, y estaban atentos oyendo, así como ustedes antes de que se me duerman, atentos oyendo lo que se exponía, y entonces al final, verso 37, ¿va? Al final dice que oyendo se compungieron de corazón. Y entonces preguntaron: ¿y ahora qué hacemos para ser salvos? ¿Y cuál fue la respuesta? Diferente a todas las que hemos visto, hermano. Verso 38. Vuélvanse a Dios, o arrepiéntanse y bautícense. Híjole, agregó un concepto nuevo: bautícense para ser salvos. Arrepiéntanse, bautícense, ¿y qué más dice? Y reciban el don del Espíritu Santo. Y esta es una promesa para ustedes y para sus familias, para sus hijos, para sus cercanos, y así serán salvos. Habría que agregar, porque todavía continúa la narración, y dice: y se ocuparon asiduamente de las enseñanzas de los apóstoles. Estamos dentro del concepto de lo que hay que hacer para ser salvo. Y se ocupaban asiduamente, constantemente, en la enseñanza. Por eso, si usted ha sido constante en todos los temas de este retiro, entonces ya creo que ya es salvo. Se ocupaban constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, dice.
No sé si podemos meterlo dentro de lo que hay que hacer para ser salvo. Y en el partimiento del pan. Estoy leyendo ya el verso 42, de Hechos 2:42. Agregue todos esos términos, todas esas funciones para darle respuesta. ¿Y ahora qué hacemos? Para salvarme yo y salvar a los míos, por lo menos. Y dice, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, no es una pregunta tan infantil. Ayer puse yo el ejemplo de aquella señora que vendía púrpura, aquella señora Lidia, creo. Lidia de Tiatira, lo mismo. Ella dice que fue salva porque el Señor le abrió el corazón para oír las enseñanzas que estaban dando los ministros. Entonces, tiene que haber una apertura de corazón. Y así cada vez que vamos a buscar acerca de la pregunta de qué hay que hacer para ser salvo, las respuestas varían mucho. Y como este es un retiro que está un poquito inclinado hacia los pastores, ¿verdad? Yo necesito que pensemos un poquito. ¿Qué hay que hacer o qué debemos enseñar a la gente que debe hacer para ser salvo? Punto 2. ¿Salvo de qué? Porque, bueno, por supuesto, salvo de una perdición eterna, ¿no? Salvo de la segunda muerte. Pero también podríamos haber salvación, como dice una porción de la Escritura, sean salvos de esta generación perversa, dice. La generación, no sé qué términos les dieron a ustedes estos nuevos, ya vamos por la Z+1, ¿sí? La nueva generación, la generación de cristal, ellos mismos nos van a echar a perder si no somos salvos de una manera de pensar así. Ser salvos de la tribulación podría ser también. De no pasar la gran tribulación, que es a lo que más le tenemos miedo, ¿verdad? De repente usted por eso vino a ver qué hago para... Me estaban dando la noticia de que ya oficialmente se está anunciando la recesión dentro de los Estados Unidos. Eso va de parte del pastor Oscarito, así dijo él, que oficialmente dieron la noticia hoy. Y ya me asusté. ¿Verdad? Pero ser salvos de que seamos azotados mucho, dice. Mejor que sean pocos los azotes. ¿Ser salvos de qué, hermanos? No, yo quiero que ustedes piensen y mediten y estudien, porque eso van a tener que enseñar a sus ovejas. ¿Ser salvos de qué? Ser salvos de perder premios, de perder rangos. ¿Sí? Y así hay un montón. Bueno, pero avancemos un poquito más. Entonces, hay una porción de la Escritura que dice, Pedro, vamos a ver si es primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2, dice que hay que hacer ciertas cosas para ir creciendo para salvación. Para ir creciendo para salvación. Entonces, como que da la idea de que comienza con un acto, pero luego sigue una serie de procesos para alcanzar la salvación plena. Y eso está ahí en la cita que les acabo de dar. Y si podríamos agregar Hebreos 9:22, especialmente pastores. ¿Qué responderían ustedes a lo que se dice Hebreos 9:22? No todo se purifica con sangre.
entonces ha de haber algún otro ingrediente, algún otro aditivo, ¿verdad? No todo es purificado con sangre. Por supuesto, si somos seres tripartitos, necesitamos, primero que nada, ser vivificados en el Espíritu, ¿verdad? Ahí comienza el proceso de salvación, vivificados en el Espíritu. Pero después tenemos que avanzar a la otra parte del ser, que es la del alma. ¿Cómo se...? Levítico 17:11, apúntenlo, Levítico 17:11, dice que el alma va a ser expiada por medio de la sangre que les he dado, dice. Y esa sangre los va a limpiar y por la sangre serán salvas las personas, dice. ¿Y qué del cuerpo? ¿Cuándo va a ser salvo? Si más bien vamos al deterioro. Vamos en declive. El cuerpo va a ser salvo a la resurrección. Ahí se va a completar la salvación plena. Entonces solo ahí se ven los aspectos de ir creciendo para salvación. Pero entonces la pregunta no es tan infantil como lo estábamos viendo. Muy bien. Pablo dice, por eso son dos las venidas de Cristo, dice. Porque la primera vino para expiar el pecado de aquellos que creen en el sacrificio de la primera venida. Pero la segunda ya no viene a expiar pecado, viene a otra cosa, para completar nuestra salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? No está tan fácil, hermano. Pero dice que cree tú para que salves a tu familia. Cornelio, ya estoy en el punto 3. ¿Ya vio que ya nos vamos? Eso sí les alegró. ¿Dónde está lo de Cornelio? Es Hechos 10. Eso sí me gustaría que lo leyéramos, para reforzar un poquito lo que les estoy exponiendo, para que sea de estudio de ustedes, lo tienen que ir a estudiar. Hechos 10, a todo el capítulo es que habla acerca de la conversión de este soldado romano. Pero, ¿cómo comienza? Dice que era de la compañía italiana, verso 2, 10:2, dice que era una persona piadosa, temeroso de Dios. ¿Qué más dice? Temeroso él con toda su casa, fíjese. Él sí había venido al Congreso y él sí ya lo estaba poniendo en práctica. Y así tenía su casa. Él oraba a Dios. Él daba ofrendas, limosnas, el diezmo, no sé, ahí póngale usted. Él lo hacía continuamente. Más adelante dice que él ayunaba, hacía ayunos constantes. Y dice más adelante, ahí en ese capítulo 10, que entonces tuvo visiones. Qué tremendo varón, ¿verdad, hermanos? Italiano y temeroso. Pues uno dice, pues ese personaje no es hermano, si es espiritual, tendrá lanzas y que obedecer, súbdito del imperio romano, pero es un convertido. Pensaría uno, ¿no? ¿Qué más le faltaba de lo que ya mencionamos de él? Un hombre cabal, un hombre justo, ayudaba a levantar iglesias. Por cierto, estaba leyendo yo una historia judía que dice, ¿cómo se llamaba aquel señor que se puso triste debajo de un árbol y que Jesús como profeta lo vio debajo de un árbol? Natanael, ¿sí? ¿Se acuerdan? Natanael. Es el que fue después uno de los discípulos. Es Bartolomé.
Natanael, pero la experiencia le dice, yo te vi cuando estabas debajo del árbol, dice. Estabas triste debajo del árbol. Y entonces la historia judía dice que él estaba triste porque él era un hombre cabal. Así le dijo Jesús: he aquí un varón perfecto. He aquí un varón honrado, una persona honesta. Pero sin embargo te vi debajo del palo de no sé qué era y estabas triste. Y dice que era porque él hacía muchas aportaciones para levantar sinagogas. Y en una de las últimas aportaciones negaron no sé qué autoridades civiles, militares, alguna autoridad de la ciudad negó levantar la sinagoga para el Señor. Y eso lo entristeció mucho, lo decepcionó. Y se fue a sentar debajo de un árbol meditabundo. Entonces ahí es donde se conecta con lo que dice la Escritura acerca de Natanael. Pero personas correctas. Y entonces termino leyendo el capítulo siguiente, Hechos 11. Hechos 11, 14. Hechos 11, 14. Ahí ya ustedes conocen la historia de que el Señor le habló a Pedro para ir a evangelizarlo, a darle el mensaje a Cornelio, que era tan correcta la persona que no sé qué le faltaba, pero ¿qué dice el verso 14? Muchos días después de lo que ya leímos. Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, a pesar de todos los adjetivos que tenía él, todas las virtudes que le acabamos de leer de Cornelio, no era salvo. Entonces no nos salvamos por ayunar, por desayunar, por orar, por todo lo que se menciona ahí, por dar ofrendas. Él te va a dar las palabras por las que serás salvo tú y tu casa. Y ahí dice que él convocó a su familia, convocó a sus vecinos, convocó a sus íntimos amigos. Y ahí escucharon la palabra de Pedro, y ahí se convirtieron, y ahí se bautizaron, y ahí fueron salvos. Entonces, no está tan fácil contestar esa pregunta, por eso vamos a tener que estudiar, vamos a tener que analizarla. Primera de Timoteo 4:16, la doctrina te salvará. Cuídate a ti mismo y cuida la doctrina, porque la doctrina te salvará, así dice ahí. ¿Quiénes serán los que van a ser salvos como por fuego? Creo que eso está en Judas. Tantas formas tan variadas, hermano. Por eso tengo que pasar al punto 4. 2 comentarios tengo que hacer. 2 comentarios que me llamaron la atención. ¿Es un mal método? ¿Es un mal método de nosotros como pastores, hermano, el que pongamos normas de lo que hay que hacer para ser salvos? Ese es un trabajo del Espíritu Santo, un trabajo del Señor, trabajo de la sangre redentora y de no sé qué otras aplicaciones que el Señor hará con ellos. No pongamos métodos para saber quiénes son salvos o no. Levantar la mano está fuera de contexto. Pero aquí ya está un segundo comentario, me llama mucho la atención. Ese comentario lo hizo un líder
un líder espiritual no cristiano de otra religión. Voy a obviar su nombre, voy a obviar el nombre de la religión, pero él dijo, me atrae el cristianismo, dijo. El cristianismo habla de un redentor. Pero qué difícil es creer en un redentor cuando no veo redimidos, dijo. Padre Santo. Pero ya con este congreso sí nos vamos a ir a poner a cuenta, sí vamos a dar buen testimonio para que podamos ser evangelizadores del evangelio de redención. Tremendo, hermano. Y por eso no se convirtió al cristianismo. No hubo uno que diera la medida de lo que el Señor Jesús pedía, o de lo que el Señor Jesús sugirió, o de lo que el Señor Jesús enseñó. Pero bueno, voy a irme al siguiente punto, que es ya la parte medular de la charla, ¿no? ¿A dónde llevas a tu familia, hermano? Estaba Abraham, padre de la fe, y su sobrino Lot. Y hubo un momento en que chocaron ellos ya sus vidas, su carácter, sus planes distintos, toparon y dijo, tenemos que separarnos. Y entonces escoge tú a dónde quieres ir. Sabemos la historia. Lot escogió las llanuras de Zoar, la comodidad, el verdor, la planicie, el río Jordán estaba ahí. Y lo que hoy es el Mar Muerto. Pues todo eso le gustó a Lot y para allá agarró. Para allá agarró él y por supuesto para allá agarró toda la familia. Entonces al rato, ¿qué pasó? Lot perdió todos sus bienes. Lot perdió a su familia. Lot perdió a su mujer. Y terminó en decadencia. ¿Y para dónde agarró Abraham? Abraham dijo, yo me voy a ir a las tierras de Hebrón, o a las montañas de Hebrón, y ahí voy a levantar altares a Dios, dijo. Y entonces ahí fue donde él agarró para los lugares de los altares y se llevó a su familia. ¿Para dónde llevas tu familia? ¿Para Zoar o para Hebrón? Bueno, el último ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Supongo que ya sabemos, creímos nosotros. ¿Qué hacemos para salvar a la familia? Aquí está el cierre. Decir, es que no sé si alcanzan a verlo, decir y hacer cosas con autoridad como lo hacía Jesús. Así hay que hacer. Tomemos autoridad ahora que regresemos a nuestros hogares. Tomemos autoridad. Jesús enseñaba, decía cosas, hacía milagros, sanaciones, liberaciones, hacía cosas. Pero la gente lo que le sorprendía es que lo hacía como que de veras tiene autoridad, dice. Hasta que alguien se atrevió, no sé quiénes fueron, se atrevieron a preguntarle, bueno, ¿y tú de dónde hablas así? ¿De dónde haces las cosas que haces? Acababa de echar a todos los cambistas del templo y no sé qué tantas otras operaciones había hecho. Bueno, y le asaltaron los líderes principales y le dijeron, bueno, ¿y con qué autoridad estás haciendo las cosas que haces? ¿Con qué autoridad dices las cosas que dices? Y el Señor Jesús a veces contestaba a medias o contestaba con otra pregunta.
Qué bonito hubiera sido que hubiera respondido eso, hermano. Porque entonces hoy termina el seminario de una vez. ¿Con qué autoridad haces y dices? Y entonces Jesús le responde, bueno, ¿con qué autoridad vino Juan el Bautista a enseñar el bautismo? Les preguntó. Y los trabó porque dijeron, pues Juan está del lado del pueblo, si decimos que era falso él, entonces nos echamos al pueblo encima. Y si decimos que era verdadero él, nos va a decir Jesús que por qué nosotros no le hicimos caso. Entonces, que se trabalengua, se quedó la cosa. Pues así como están trabados las lenguas, yo tampoco les contesto la respuesta, les digo. Y entonces nos quedamos a medias también nosotros. ¿Con qué autoridad hacía y decía Jesús? Y entonces solo nos queda tener que recordar lo que dijo Jesús cuando comenzó. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Fue la primera oportunidad que tuvo él de pasar a la sinagoga, ¿va? El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para hacer una serie de cosas que usted ya ha leído, ¿sí? ¿Sí? Y leí una versión que dice que Jesús dijo, el Espíritu del Señor soberano Jehová. Esa que traigo ahí es la que dice eso. El Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí y me ha ungido para que yo actúe con autoridad. Así tenemos que tomar autoridad nosotros. ¿Y qué espíritu del soberano Señor actuaba sobre él? Y cerramos. Isaías 11. Váyase conmigo. Isaías 11. Esa sí tenemos que leerla al pie de imprenta. Isaías 11. Es lo mismo que leyó Jesús, ¿va? Bueno, no, eso es en Isaías 61, ¿no? El Espíritu de Jehová sobre mí. Pero ¿qué es el Espíritu del Señor soberano? El Espíritu, ahí Sergio ya se llevó mi Biblia, 7 vivos. Sí, si lo ves ahí en Isaías 61, que es donde está la profecía esa que leyó Jesús, ahí dice el Espíritu del soberano Señor Jehová. Las nuestras solo dicen el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Pero esa agregó todos esos otros términos. El Espíritu del Señor Jehová, soberano, está sobre mí. Y me ha ungido para eso. Y entonces, ¿qué Espíritu soberano del Señor ungió a Jesús? El de Isaías 11. Ya lo hemos leído muchas veces. Pero esa es la administración corta que quiero hacer con ustedes, siervos. Porque de todo lo que hablé, lo que se le tiene que quedar es que actúe ya y hágalo con autoridad. Tome autoridad para hacer lo que va a hacer y decir lo que va a decir en casa. Y entonces va a sorprender a los suyos, como el Señor sorprendía a su multitud, a sus seguidores. Y dice, no como los religiosos, no como los sacerdotes que no tienen autoridad. Autoridad, pero porque cayó el Espíritu. Cayeron los 7 espíritus de Dios sobre el Señor. Y nosotros tenemos la unción del Santo, es la misma unción. Los mismos espíritus pueden caer sobre nosotros para que tomemos autoridad y nos vayamos a hacer lo que estamos decidiendo hacer. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Leámoslos. Dice el Espíritu Santo de Jehová, el Espíritu de sabiduría.
Fíjese, el Espíritu de Jehová tal vez nos ayuda a ver los espíritus contrarios de esos, para tenerlo más claro. El Espíritu de Jehová, el que no tiene el Espíritu de Jehová, tiene el Espíritu del anticristo. O el Espíritu del diablo. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de sabiduría, de entendimiento. El Señor está ministrando esos espíritus si usted está poniendo atención, si usted está atento, ¿sí? Y si esos espíritus caen sobre usted y ministran su vida, su ser, ahora se va a ir con autoridad, como la que tenía Jesús. El espíritu de sabiduría, porque el que no lo tiene, tiene un espíritu de torpeza. El espíritu de inteligencia es el que puede discernir, el que puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La Escritura habla de multitudes, de ciudades, de comunidades que dice que no podían distinguir ni siquiera lo que era la mano izquierda de la mano derecha. Necesitamos este espíritu de inteligencia, porque lo contrario a ese espíritu es la simpleza. El sopor. Espíritu de consejo, que es la orientación, es la prudencia. El que no tiene ese espíritu es la orfandad, la independencia, la autosuficiencia, la soledad. Necesitamos el espíritu de consejo del Señor sobre nosotros. Y el espíritu de potencia o de fuerza. Esos son los ungimientos. Ese es el espíritu del soberano Señor Jehová que cayó sobre Jesús cuando leyó. El espíritu de potencia, porque el que no lo tiene, tiene el espíritu de la pereza, de la debilidad. Y el espíritu de conocimiento. El que no lo tiene, tiene la ignorancia de las cosas. Tiene la ceguera espiritual. Y finalmente, ¿cuál es? Eso ya lo dijeron mis antecesores al principio, pero con ese mismo vamos a terminar. El espíritu de temor de Jehová. No es miedo, ¿va? Temor reverente, sí. También ya les he contado que mi abuela, que fue mi maestra de escuela dominical, la esposa del pastor abuelo, mi abuela nos inculcaba de niños, nos decía, espíritu de temor de Jehová sobre ustedes. Repitan, me decía. Repetí, o Tito me decía, repetí, espíritu de temor sobre mí. Si repetís, te doy un chocolate. Ya les he contado. Y yo, como por agarrar el chocolate, lo repetía cientos de veces, ¿verdad? Por eso estoy. Pero al final de cuentas, ese es el espíritu que me ha sostenido después de 50 años. El espíritu de temor a Jehová. ¿Por qué? Lea el verso que sigue después, porque uno cierra cuando menos hay que cerrar. Dice el verso 3, el deleite del Señor. El deleite del Señor, cuando dijo ese espíritu, esas virtudes están cayendo sobre mí. El deleite del Señor sobre todos los otros espíritus, sobre las otras virtudes, sobre las otras ministraciones. El deleite del Señor, ¿cuál es? Es el temor, el respeto de Jehová. Sobresalió sobre los otros 6. Pónganse de pie, pónganse de pie. Ya se quieren ir a la tienda, ya se quieren ir.
Estoy escuchando confesiones de muchos de ustedes de que están sorprendidos. No crea que solo ustedes, nosotros también estamos sorprendidos. Tenemos cosas que ir a arreglar. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Ya creímos, ya somos salvos. ¿Cómo hacer para rescatar a la familia? El resto, ¿sí? Tomando autoridad, como la que tuvo Jesús cuando leyó que estas 7 virtudes caían sobre él. Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia. Ahora, Señor, ahora. Esta congregación ha escuchado, Señor, ha escuchado. La sencillez de la palabra, sí. Ministra los espíritus de Dios que debemos reforzar en nosotros, Señor. Sé tú sobre nosotros, Señor. Sé tú sobre nosotros. Y ahora que voy a ir a poner en práctica esta palabra, Señor, lo voy a hacer con autoridad. Recibo en el nombre de Jesús. Recibo espíritu de temor de Jehová. Temor de Jehová sobre nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú conoces la sinceridad. Tú conoces la sencillez de este pueblo, Señor, que ha venido con un costo de oportunidad, dejando de hacer otras cosas para recibir de ti, Señor. En segundos, en instantes, tú puedes vertir esos ungimientos sobre nosotros. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Vierte sobre nosotros, Señor. Cree tú y serás salvo. Toma autoridad. Cree en la fuerza, en la fortaleza, en la alegría, en el gozo de tu salvación. Ya eres salvo y atraerás a tu familia, a los tuyos. Recibo en el nombre de Jesús. Recibo en el nombre de Jesús. Recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a honrar la palabra de Dios? ¿Cómo la podemos honrar, hermanos? Poniéndole atención a lo que han oído. Esa es la mejor manera de honrar la palabra de Dios. Poniéndole atención a lo que escucharon. Amén y amén.